Un hermano comenta que a veces tiene sueños con familiares que ya fallecieron. En algunas ocasiones dice que ellos le hablan y siempre que sueña con ellos, pasados algunos días alguien de la familia fallece. Es como que si el sueño le diera algún tipo de aviso o de que algo malo va a suceder. No sabe si es bueno o es malo lo que le está sucediendo. ¿Qué le puede recomendar? Bueno, lo primero que tienen que entender es esto, que el enemigo conoce la escritura muy bien, pero no se somete a ella. El enemigo, que es en el hebreo sería Hasatán, el adversario, conoce al pueblo del Señor. Y lo que quiere traer es confusión y desviar la mirada. Entonces, no hay que ponerle atención si el sueño es verdadero o no es verdadero, sino que hay que ponerle atención a qué es lo que te está ocurriendo. Por ejemplo, sueñas a un familiar, entonces ya comienzas a esperar que algo que ya ocurrió en el pasado vuelva a ocurrir, que ese familiar perezca y todo, y el enemigo te está metiendo en un misticismo en el cual es muy peligroso. Por ejemplo, alguien platicando me dice, a mí el Señor me prometió esto, el Señor me prometió lo otro, ¿y por qué no me lo ha dado? Aquí es donde viene alguien. Realmente, en lo particular, a mí el Señor nunca me prometió nada. Lo que me prometió está en la Escritura. En lo personal, simplemente tengo que obedecer. Tengo que seguir viviendo, tengo que estar agradecido, porque en sí Él no me dijo, te voy a poner vas a tener tantos hijos, vas a tener tanto, hermano, y no estoy poniendo de menos eso. Lo que estoy diciendo es que no te desenfoque del reino de Dios y su justicia. Entonces, sé que es controversial en el contexto de la teología moderna, de la teología progresiva, porque nos gusta que alguien nos profetice, Dios te promete tal y tal cosa y nos agarramos de eso, pero nunca vamos a examinarlo si está en la voluntad del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces yo lo que digo es, sueña, ponlo a un lado y sigue viviendo la vida del Señor. Si ocurre algo o no ocurre algo, síguele dando la gloria al Señor. Él es el único que tiene el gobierno total sobre nuestras vidas. Creo que hay sueños en donde Dios nos habla. A mí me ha hablado el Señor, me ha enseñado. Creo que hay profecías en las cuales el Señor nos corrige, nos anima, nos exhorta. También creo en milagros, yo los he visto lo que el Señor ha hecho. Pero sobre todo eso está el reino de Dios y su justicia, que es Cristo viviendo en medio nuestro. Entonces, que nada de eso te estorbe en tu relación con el Señor. Amén. Buenos días, pastor. Soy hija única. Mi prima resultó embarazada y se fue a vivir con el muchacho y se peleó con sus padres. Gracias a Dios la bebé nació bien. Yo la llamé para platicar con ella. Yo soy mayor que ella y le conté cómo había criado yo a mis hijos. Yo soy casada. Pero el otro día mi prima llamó a mi mamá, que es viuda, y se quejó con ella de que yo me estaba metiendo en su vida. Mi mamá siempre la ha preferido a ella sobre mí, siendo yo hija única. ¿Cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo mantener mi corazón puro? ¿Cómo puedo convivir con esto para sobrellevar esta situación que estoy viviendo? Ok, lo primero que tienes que pensar es cuando dices hija única, ¿qué efecto te hace eso? ¿Qué enfoque te pone? Algunas personas pueden decir, soy hijo único, o sea, yo debería de ser el preferido. O soy hijo único, siempre estoy solo, crecí sin nadie. O sea que hay que poner eso a un lado, porque la palabra único no es ni de preferencia ni de soledad, sino que es de enfoque. Cuando viene el Señor y dice, este es mi unigénito, la palabra unigénito
en nuestro contexto significa el único engendrado, que es Jesús. Pero también la palabra unigénito es el enfoque de herencia y es el enfoque de propósito. Entonces, aquí es donde tenemos que ver algo. Delante del Padre, tú eres única en el sentido de enfoque de propósito. Y tú tienes un propósito de Dios para la vida tanto de tu mamá como también para la vida de tu prima, de tu prima, porque tienes que corregir eso. Si tu prima llamó a tu mamá para quejarse por la relación que ella tiene, es muy probable que la luz que tú le mostraste le haya estorbado. Nunca te compares, nunca digas, mira lo que yo tengo y lo que tú no tienes, mira cómo lo hice. No, el propósito de Dios para tu vida es ser luz a ella, estar siempre a ella. Y te voy a decir algo, usualmente la gente, no sé si te das cuenta de algo, pero perdona la forma en que lo voy a poner. Viene una ambulancia con la sirena puesta. Se tiene que hacer uno a un lado, otra persona tal vez va muy tensa y dice, ahí viene una ambulancia y todo, como que a veces estorba. Pero si uno es el herido, ese ruido que usualmente le molesta a uno los oídos, ese hecho de que disturba el fluir de los vehículos, eso te agrada. Va a llegar un día en que tu prima va a saber que la única persona en la cual ella puede respaldarse para salir del problema en que está, vas a ser tú. Aquel que fue desechado, crucificado, escupido, desnudado, golpeado, es el único nombre dado a los hombres a través del cual pueden ser salvos. Dios nos ha puesto con un propósito en nuestra familia, con un propósito te puso cerca de tu prima y eventualmente ella va a ver que si de alguien sinceramente, sin manipuleo, puede tomarse, es de ti. Ese pensamiento de responsabilidad va a mantener tu corazón puro y te va a dar una palabra de autoridad siempre. Nunca desprecies, siempre ama, siempre con humildad, y el Señor va a hacer la obra. Pastor, ¿qué actitud se debe tomar con familiares que saben del Evangelio, incluso saben versículos de la Biblia, pero ahora practican la brujería? Como cristiano, ¿qué actitud se debe tener? Ya que una persona me pidió consejo y en realidad no supe qué decirle, solo le dije que intercediera por ellos. Esa persona está muy afectada porque su familia busca la brujería y me dice que ella ya no quiere saber nada de ellos y que prefiere alejarse y no hablarles nunca más. Cada caso hay que examinarlo porque no sé la madurez de la persona que está haciendo eso. Me refiero de la que está siendo afectada por esa brujería. Mi consejo, si estuviera enfrente mía diciéndome esto, yo le diría, aléjate de todos unos 3 meses y métete a orar. Ora al Señor por ellos, bendícelos y que el Señor te guíe. Porque hay veces, con todo respeto lo digo, que hay veces que se ayuda a alguien abandonándolo, pero no textualmente, sino ubicándolo en un lugar donde uno lo observa. Te voy a dar un ejemplo. Cuando alguien está en un entrenamiento de cómo sobrevivir, entrenamiento, no en una situación viva, sino que es entrenamiento, a esa persona se le abandona en un sitio y él tiene que ver cómo sobrevive, pero sin embargo, la persona que lo pone ahí, y entre comillas puse la palabra abandonar ahorita, se observa qué necesita,
cómo está, qué es lo que ocurre. Y esos 3 meses son para que ellos realmente comiencen a ver qué es estar en las manos de alguien que los quiere destruir. En ese mismo momento también tu corazón va a sanar, va a bajar el enojo del desprecio que hay hacia ti, porque tú no vas a pagar desprecio con desprecio y vas a comenzar a observar y a orar: Señor, ahora ¿cómo quieres que alumbre? Después de los 3 meses de estar alejadita, te vas a acercar un poquito más, poco a poco. Nunca, nunca, nunca en actividades que ellos tengan al respecto de eso, y siempre, siempre, siempre con la intención de alumbrar. Yo te cuento, en una ocasión yo estaba sentado con ciertas personas que estaban responsables de ciertas cosas y comenzaron a pedir licor y dijeron: aquí todos, bueno, como somos todos maduros, podemos todos los maduros tomar. Entonces yo les dije: perdone, con todo respeto, yo soy inmaduro, les dije. Y la Biblia dice que si hay un inmaduro, que nadie puede tomar. Esa es tu posición. Si algo está pasando, perdonen, yo soy el tonto y no entiendo lo que están haciendo, así que no se puede hacer. En mi casa no se hace nada de eso, alrededor mío no se hace nada de eso, y hay que tomar una posición así, pero después de los 3 meses donde ya tienes, y puse 3 meses, tú ora al Señor, vas a tomar autoridad. Recuerdo de un predicador que una vez dijo que se metió a un elevador, iban 3 personas hablando ahí, diciendo malas palabras, diciendo suciedades y todo, y él simplemente dijo: ¡aleluya! Y todos se voltearon y se quedaron callados y se asustaron. Después comenzaron de nuevo a hacer lo mismo, a hablar lo mismo, y él simplemente dijo: ¡aleluya! Y mejor eso, se quedaron callados. ¿Qué es lo que quiero decir? Tú eres luz. La luz no es lo que haces, es lo que tú eres. La Biblia dijo, el Señor dijo: ustedes son luz. Limpia tu corazón, detente el tiempo que tú creas conveniente, aléjate un tiempo y después vas a ver cómo se te abren las puertas. Amén. Un hermano comenta: nosotros debemos de pedirle a Dios que pelee contra nuestros enemigos, o que nos dé paz y que nos ayude a perdonar. 1, la palabra paz no es una palabra de sentimiento ni de entendimiento. Incluso que la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. La palabra paz es saber que uno está bajo el gobierno de Dios. Por ejemplo, cuando alguien fallece, usualmente decimos que descanse en paz. Pero lo que quiere decir en sí, bíblicamente hablando, es: está en las manos del Señor. Él es el que define. Okay. Pedirle a Dios, como lo hacía David, que pelee en el contexto. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso en la Escritura. David, cuando oraba como Israel. Él es el que representa a Israel. Te voy a dar un ejemplo, tal vez no un ejemplo, sino algo como explicarlo. Cuando de Jesús se dice hijo de David, se está refiriendo en su relación y en la promesa de sentarse sobre el gobierno de Israel. Todo tiene que ver con Israel cuando se usa la palabra David. Pero el Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia y tenemos una paz interna de saber que estamos en sus manos. Entonces, cuando en la Biblia dice: levántate, Señor, y sean destruidos tus enemigos, está hablando de David, está hablando de que es Israel. Entonces hay que compararlo con ahora. Ahora a nosotros, ¿qué es lo que nos dice?
bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. ¿Se imagina usted en un ejército? Van aquí, digamos, entrenamientos en la Politécnica o en los caibiles y que les enseñen ahí, si alguien te pega en una mejilla, pongan la otra. Creo que nunca han dicho eso. Entonces, hay que ver el contexto. Nuestro contexto es de cristiano, de creyente, y sé que hay caibiles, conocemos algunos, y también en la Politécnica creyentes, pero estoy hablando del contexto humano al contexto bíblico. Yo tengo que perdonar, tengo que hacerlo porque es mi naturaleza. Perdonar no quiere decir darle gusto a la persona que pide perdón. Perdonar quiere decir no condenar, y hay que seguir adelante, y hay que tener cuidado con eso. Amén. Hay una pregunta: cuando uno se da por completo al Señor, uno entrega todo lo que antes lo justificaba. La palabra es esta: la razón por la cual yo antes me justificaba. Y aquí es donde me preocupa mucho, creyente, porque decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo no soy como aquel? ¿Pero por qué me ocurre que yo tuve un accidente cuando aquel maneja borracho? Eso es una autojustificación. Eso me preocupa, porque realmente yo me autojustificaba para darme valor delante de Dios o valor delante de la gente, o incluso la mayoría hace esto para darse valor delante de sí mismo. Cuando yo me entrego a Cristo, me doy cuenta que el único que me puede justificar delante del Padre y el único que me puede dar valor delante de mí mismo, no de la gente, el único es el Señor Jesucristo. Y lo único que me hace que yo tenga valor dentro del cuerpo de Cristo es la sangre de Cristo. Mi valor en el IMSS Central no es el hecho de que yo soy el apacentador, o que yo soy el que predica los domingos, o que profetizo, o canto, o dirijo la alabanza. Mi valor está en que yo no fui comprado ni con oro, ni con plata, ni con cosa semejante, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros debería de andar buscando justificación. Pastor, buenos días. ¿Podría por favor explicar cómo juzgar adecuadamente una profecía o a un profeta? Lo primero que uno hace es el efecto que le da a uno. Ya les he contado esto. En una ocasión alguien que invitamos a predicar se volteó hacia mí desde el púlpito y con el micrófono me profetizó algo. Cuando me lo profetizó, lo escuché y no examiné si era o no era de Dios, sino que lo examiné qué efecto puede producir en mí. Y el efecto pudo haber sido un orgullo. Supóngate que alguien te diga, así dice el Señor, tú eres mi hijo amado. Recuerdo a una hermana que le dijeron, tú eres la niña de mis ojos. Estaba repitiendo un texto, pero ¿qué efecto hizo en ella? Ella no entendió que la niña era del ojo, no sé cómo se dice, pero ella creyó que era la niña, la pequeñita, la nena de sus ojos. Y cuando ella entendió eso, se sintió superior al resto de niñas, al resto de mujeres. Entonces, yo soy su preferido, yo soy el preferido del Señor, Entonces, ¿qué efecto está haciendo en mí? Eso es lo primero. ¿Me está consolando? ¿Me está animando a obedecerle? ¿Me está exhortando? ¿O me está levantando el orgullo? Es lo primero. Lo segundo es, no, por favor, cuando alguien nos profetiza algo, pero ya no es una profecía para exhortar, para animar, sino que es algo que ya está definiendo un futuro, hay que tener cuidado con la palabra del Señor. Por ejemplo, escuché a alguien que una vez dijo,
no lo escuché, pero me contó esto, que le dijo, esa es tu media naranja, hablando de una mujer. La persona se agarró más de eso que de la relación, porque resulta que ya estaba casado. Estaba rompiendo las reglas de Dios. Entonces hay que observarlo de esa manera. El efecto que hace en mí, el efecto que hace en la obediencia que yo le tengo al Señor, cómo me está atacando. Un ejemplo, otro ejemplo. Supone, y hemos tenido varios casos así en mi vida de pastor, que hay personas que tienen ciertas condiciones en su vida que cuando alguien se acerca para hacer una amistad, lo desprecian, pero no saben por qué. Y no saben que Dios les puso esa amistad para enseñarles a doblegar sus sentimientos. Entonces, hay mucha situación que hay que considerar, pero uno comienza juzgándose así. Tal vez ahí voy a utilizar un texto, tal vez no de la manera más adecuada, pero creo que sí se puede usar. El juicio comienza por la casa. Entonces el que primero se tiene que juzgar soy yo. ¿Qué está ocurriendo conmigo? ¿Me va a alejar del plan del Señor? Supóngase que Dios te tiene en un lugar y alguien te profetiza que te vayas a otro lugar. Cuando Dios te tiene en ese lugar, cuidado. Amén. Pastor, ¿usted me podría ampliar el tema de la composición del ser humano, es decir, cuerpo, alma y espíritu? Yo antes entendía que el problema estaba en la carne, porque el espíritu está dispuesto. Sin embargo, escuché que el problema está en el espíritu, pues ahí está el corazón. Entonces entré en confusión con los versículos de Gálatas 5:16 y Mateo 26:41. ¿Me podría explicar? Aquí es donde es muy difícil, porque los ministros, tristemente, tratamos de humanizar la palabra del Señor. Y el verbo ya se hizo carne. Y tratamos de explicarlo de una manera entendible, y al principio se entiende en nuestro contexto, pero después se puede tornar en herejía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Primero veamos algo. Hay doctrinas que provienen del dualismo. ¿Qué es el dualismo en sí? Es cuando uno dice, todo lo que es carne es pecaminoso, todo lo creado es pecaminoso, todo lo terrenal es desagradable a Dios. Solo lo espiritual es lo agradable a Dios. Y se nos olvida que el verbo se hizo carne, que estando en carne, Él obedeció, nunca pecó. Se les olvida que es en la tierra que murió el Señor, que es en la tierra que fue enterrado y que fue de la tierra que fue levantado. Y se nos olvida que aquí es donde predicamos. Entonces el dualismo es muy peligroso, que es de lo que a veces no entendemos de dónde viene esa enseñanza. Hablamos de lo carnal y de lo espiritual. Incluso hay una doctrina de una secta religiosa que hasta utiliza el 666, en donde dice, yo no soy el que peca, lo que peca es mi carne. Y como dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte, y como todos morimos, entonces pues ahí se paga por mi pecado. Y no se dan cuenta que están destruyendo totalmente en su corazón, porque no lo pueden destruir en la verdad, el hecho de que Jesús murió por nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con esas enseñanzas que tal vez son atractivas y que de alguna manera pueden despertar el comezón de oír. Cuando venimos al hombre, vemos que el Señor habla de cuerpo, alma y espíritu,
Pero si comenzamos de nuevo a hacer una ideología, decimos, primero Dios nos hizo nada más espíritus. Después el Señor nos hizo nuestras almas y después nos hizo nuestros cuerpos. Y esto es mucho más peligroso de lo que creemos, porque aquí es donde vemos que salió lo que se llama la reencarnación y que la gente se va reencarnando en un cuerpo, porque en el cuerpo es donde se cumple. Y digamos, yo vivo esta vida ahorita y me muero a cierta edad y no hice todo lo que tenía que cumplir, entonces viene Dios y me vuelve, perdón, la Biblia dice que todos vamos a resucitar, los buenos, los malos, los diabólicos, los brujos, todos van a resucitar y van a ser condenados en cuerpo, alma y espíritu, así como nosotros vamos a ser en Cristo bendecidos en cuerpo, alma y espíritu. Pero es esa misma carne, no, es una transformada, no es la carne de debilidad, sino la carne de estar bajo la unción, bajo el contacto y bajo la relación de la victoria del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas enseñanzas. Nosotros lo que vemos es esto: somos uno. El Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu Santo es uno, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno. Son indivisibles. Se puede ver la separación que hay Padre, Hijo y Espíritu, pero indivisibles. ¿Se puede entender? No. Entonces yo lo que les digo es esto: crean la palabra, no se metan a la llamada ciencia que ahora despierta el comezón de oír. Simplemente crean esto: somos salvos, somos nueva creación, somos nueva criatura. Mi espíritu, el Espíritu Santo en mí, que es lo que más vale, mi espíritu estaba muerto porque estaba en pecados, pero ahora me he sido limpio y tengo que seguir buscando al Señor. Sería demasiado largo explicar todo lo que tengo que explicar, pero espero haberte ayudado un poco. Amén. ¿Podría, por favor, explicarme acerca de los turnos de resurrección, de la primera y segunda resurrección? Aquí es donde vemos, y repito otra vez, que los contextos que tenemos no los examinamos cuando vamos al internet. Por ejemplo, pongamos ahí, se mete usted en el internet, ¿cuál es la primera resurrección? Y le dan un montón de opiniones y a veces no miramos de dónde vienen. Por ejemplo, dicen unos, la primera resurrección es cuando nacemos de nuevo, porque estábamos muertos en nuestros pecados y hemos nacido de nuevo. Pero si usted va al contexto, se da cuenta que está hablando, el que está enseñando eso o el que dijo eso es amilenialista, o sea, no creen en el milenio, y son personas que en sí vienen de un contexto no muy verdadero, pero hace sentido, pero no es lo que la Biblia habla. La primera resurrección en sí podemos verla. Primero está la resurrección de los muertos en Cristo. Después está la primera resurrección ya en el libro de Apocalipsis, y la segunda resurrección es donde todos van a resucitar y van a ser condenados. Ese es el contexto. Entonces no hay que mezclar el nacer de nuevo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la palabra muertos ahí no es que habíamos expirado, sino que había una separación total de lo que era el Padre. Y ahora ya tenemos relación. Somos una nueva creación. Algunas versiones dicen somos una nueva criatura. La verdad es que en mi contexto ya estamos en la nueva creación que está formando el Señor. La resurrección de los muertos en Cristo, eso es diferente por su cuerpo de la primera resurrección. Repito, la primera resurrección, no sé si aparece en el capítulo 13, por ahí 13 o en Apocalipsis, perdone. Y después la segunda resurrección, que es cuando todos resucitan para ser condenados y pagar de acuerdo a lo que han hecho con sus
con sus vidas. Esas son las 2 resurrecciones de las cuales se está refiriendo la Escritura, pero hay más resurrecciones. O sea que si usted comienza a ver un montón de resucitados, pero no eran la primera ni la segunda, el nacer de nuevo no es la primera. El arrebatamiento de los muertos en Cristo resucitan tampoco es la primera. Está hablando en el libro de Apocalipsis. Espero haberte ayudado un poco. Pastor, como pastores o responsables, ¿cómo podemos acompañar a las personas en sus procesos de duelo, en los procesos cuando un ser querido ha partido con el Señor? Lo podemos hacer, y por favor no me vaya a malentender. Toda persona que trabaja en una funeraria tiene que tener un sentimiento de dolor para mostrarlo. Toda persona que es pastor no tiene que tener un sentimiento de dolor, tiene que tener una relación, no de llorar en ese día, sino de sacarlos adelante. Hay que sufrir con el que sufre y hay que reír con el que ríe. La verdad, en lo que va en mi vida, he aprendido, y tal vez tengo que gobernar bajo el Señor eso, he aprendido a sufrir más con el que sufre que a reír con el que ríe. Por muchas razones. Y es algo que tengo que traer bajo el gobierno del Señor, porque me afecta. Pero no hay que ver a alguien, las preguntas que hacemos a veces. Por ejemplo, durante todo este tiempo del COVID, lo hablamos hace tiempo, ¿verdad? ¿Murió tal y tal de COVID? No, vaya. Qué extraño, ¿verdad? O como pasó, ustedes saben, que mataron a 8 en una carretera de Guatemala. Pero ¿por qué se quejan? Porque si todos los días mueren más de 8. Hay una falta de entendimiento. Hay que ubicarse con la debilidad de la gente. Hay gente muy fuerte. Personas que alguien fallece y ellos siguen firmes. Y sí, está con el Señor. Pero hay personas que somos más débiles. Y por eso es que hay que aprender a llorar con eso. O sea que tiene que ser relacional. Tiene que ser no del momento, sino de ponerse a pensar, Señor, fortalécelos. La oración vale mucho para una persona. Cuando estas 3 semanas, las últimas 3 semanas, la cantidad de personas que han venido a hablar conmigo, iba a un dentista y hoy hay una hermana se acercó y me comenzó a hablar y me bendijo lo que me dijo. Y en 3 semanas, una cantidad increíble de jóvenes, niños, ancianos, hombres, varones, me han dicho la misma cosa. Me han escrito las mismas cosas. Ayer me mandaron un audio donde me decían lo mismo. Y me pongo a pensar, Señor, es algo en que tengo que entender. Estamos en relación contigo, es una realidad. Somos cuerpo. Esa realidad tiene que volver a nosotros como ministros y tener esa relación total. Espero haber ayudado un poco en eso. Pastor, acerca del personaje que ayudó a Jesús a cargar la cruz, según el texto de Mateo 27:32, ¿se puede aplicar algún mensaje para nuestras vidas? Muy bien. Si alguno quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Voy a aplicarlo de esta manera. Puede que haya otras aplicaciones. Porque Cristo en sí, con todo respeto lo digo, no llevaba su propia cruz, porque él no estaba bajo maldición. Es muy probable
que las 3 cruces eran para los 2 ladrones y para, ¿cómo se llamaba el que? Barrabás se llamaba. Y curiosamente la palabra Barrabás significa hijo de Dios. O sea que Barrabás ya tenía su cruz. Y cuando viene el Señor, entonces le dice Pilato, voy a dejar salir a alguien. Alguien queda libre. Barrabás ya tiene su cruz. Entonces voy a dejar ir a Jesús, porque él no tiene cruz. Y entonces vienen y le dicen, no, suelta a Barrabás y llévate a Cristo, a Jesús, perdón. Y entonces Jesús llevó la cruz de Barrabás. Y eso hay que recordarlo, porque la persona que viene y llevó la cruz de Jesús por un tiempo, es para recordarnos que Él llevó mi cruz. Él llevó mi muerte para que ahora yo viva su vida. Entonces es un mensaje que se puede aplicar siempre. El recordarnos siempre que Él murió mi muerte, murió por mí, pagó por mis pecados. Él no pagó por sus pecados para que ahora yo viva su vida. Espero haber ayudado. Cuando alguien recibe a Jesucristo y entra Jesús en su corazón, ¿de una vez entra el Espíritu Santo? Una de las cosas que tenemos que entender es de que el recibir a Jesús en sí es el entender que Él nos está recibiendo y que todo su propósito se va a cumplir en nosotros. Cuando resucitó el Señor Jesucristo, trajo salvación a los discípulos el día que ellos estaban escondidos, temerosos, y Él manifestó su resurrección. El espíritu de resurrección es lo que nos hace nacer. Entonces, si lo ponemos textualmente, buscamos la palabra, el día que nacemos de nuevo, nacemos de agua y del espíritu. Aunque es bastante complicado entenderlo, lo que entiendo es, nacemos fuera de la maldición que limpia la tierra, o nacemos de la palabra del Señor y del Espíritu Santo. Es un poquito diferente al bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo es para el cuerpo, pero el espíritu de salvación es en lo personal. Y nadie puede nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. Amén. Pastor, ¿podría explicar entonces mejor cuál es la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es que somos cuerpo, o sea que nos bautiza en el cuerpo, es lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo. La llenura del Espíritu Santo es la bendición sobre ese cuerpo. Es el mantener ese cuerpo en medio de tribulación. Cuando yo necesito llenura del Espíritu Santo es en la tribulación. Estoy pasando por problemas difíciles, lléname de tu Espíritu, Señor, porque no quiero dejar espacio para que algo más me tome, no quiero dejar espacio para que el enemigo me pueda confundir. Entonces yo me inclinaría a esa enseñanza. Quiero darles gracias por escucharnos hoy. Perdonen que cortamos un poquito antes el programa, pero espero que haya sido de bendición. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por la bendición de estar bajo tu gobierno y de ser tus hijos. Te pido que tú sostengas fuertemente a cada uno de nosotros con tu palabra, Señor, y que siendo luz podamos alumbrar en todo momento. Bendigo lo que es tuyo, lo que te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y bendiciones. Gracias por escucharnos.